Bueno, el mejor día para todos. Vamos a compartir este pequeño enfoque sobre el artículo de la economía de la información digital. Realmente, en el fondo, este artículo de Michael Gotthaber se orienta hacia la economía de la información en términos de la atención a todos los usuarios en un mercado abierto, apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación, y particularmente hoy en día con la cuarta revolución industrial, como es el Internet de las Cosas y todas las aplicaciones tecnológicas que se pueden dar en la Big Data. Efectivamente, cuando hablamos de economía, pues tendríamos que remitirnos un tanto a los clásicos en función del concepto mismo de la economía. Y entendemos entonces que es ese estudio que se hace sobre los asuntos de casa en términos de los ingresos, las salidas, la, digámoslo así, estabilidad que se tiene desde el punto de vista económico para sobrellevar todas las cargas que se requieren para funcionar o para mantenerse, no solamente a nivel doméstico, sino en general para cualquier tipo de organización. Y es por eso que vemos pues toda una secuencia lógica de los aportes de los diferentes tratadistas de la economía, partiendo desde el capitalismo mercantil con el mercantilismo, donde prácticamente se supera ese trueque de producto a producto y recuerden que se acuña pues ya un patrón moneda y esto facilita pues el intercambio internacional de mercaderías. También el sustento que se da sobre los em, factores de la producción, como es el caso de la tierra, la escuela fisiócrata como tal, y vienen todos los aportes clásicos, digámoslo así, del capitalismo más hacia un capitalismo industrial. Encontraríamos entonces precisamente la motivación que tiene todo empresario de generar utilidades y de ir creciendo, de expandirse, de sostenerse. Hoy en día hablaríamos de la sustentabilidad. Vienen luego otros elementos de carácter más de orden macroeconómico, es decir, no solamente concebir la empresa, sino concebir la relación del Estado, la fuerza de trabajo, la capacidad de ahorro de las familias, el gasto público. Y entran dentro del análisis del sistema económico, pues posturas también para determinar hasta qué punto conviene sí o no un Estado centralista, planificador, o por el contrario, un Estado donde permita el libre juego de la oferta y la demanda. Las crisis económicas pues han llevado entonces también a la intervención del Estado por parte de la economía. Y es por eso que la economía, pues a grosso modo, se distingue entre aquella positiva de los componentes netamente descriptivos, muy matemáticos, o de la teoría económica micro y macro, estas últimas distinguiendo unidades productivas a distinción de la variable macro estado. En cuanto a la economía normativa o política económica, pues básicamente son aquellos aspectos que normalmente los estados regentan en materia de la tributación, en materia de la emisión de moneda, en términos también del valor de la moneda, lo que representa con relación a otras divisas, y en general pues todo lo que podrían ser los situados o la distribución de los recursos en cuanto a la casa o la hacienda pública o el gasto público. Entendemos entonces que la economía en la práctica pues tiene pues una distinción, digamos como actividades donde se extrae la riqueza, ya sean sectores primarios, sector secundario, que ya implica una transformación de materiales o elementos, y entraríamos a ese factor de las actividades terciarias, particularmente los servicios. Y aquí es donde vamos a encontrar un nexo directo con lo digital, es decir, donde vamos a encontrar los servicios en materia de la información y la comunicación. Y es por eso que hoy en día podemos hablar claramente de la economía digital. La economía digital, por cuanto se apoyan las tecnologías de la información, la comunicación, y esto implica pues toda una infraestructura tanto de redes, hardware, software, la big data, la internet, la conectividad de los equipos, y permite pues hacer transacciones no solamente en carácter financiero, sino carácter comercial, pero también asistir a una serie de servicios que tiene la población, por ejemplo en materia de la educación y ejemplo de la telemedicina, donde hoy en día es muy fácil a través de la emisión por internet de imágenes poder
asistir a una persona experta en medicina, poder asistir a otros que estén en otra parte del mundo haciendo la intervención in situ, ejemplo, a un paciente. Se ha integrado igualmente el componente digital a lo que también se ha querido evolucionar en los colores de la economía. Y esto es dependiendo del énfasis como tal, por ejemplo, de lo que se quiere preservar. Y es el caso ejemplo de la economía verde, donde pues se preserva pues básicamente el medio ambiente. Encontramos igualmente todos los elementos de crecimiento y básicamente la relación que esto tiene en cuanto al consumo, y es la economía de carácter o de color rojo. En cuanto al avance tecnológico como tal, ya encontramos y su afinidad o sustentabilidad con el medio ambiente, la economía azul. Encontraríamos igualmente la economía naranja, que explotaría más elementos de carácter artístico y cultural. En el caso también de la economía negra, pues que es aquello que tal vez no se promueve porque se corresponde con la economía ilegal o actividades prohibidas o ilícita. Hablaríamos de una economía gris igualmente, en donde podrían estarse desarrollando actividades que evadan impuestos. Entonces, estas por color pues muestran de pronto que generan un impacto negativo a la sociedad misma. En amarillo vamos a encontrarlos también productos de alta tecnología y de gran agregado de la ciencia. A manera de ejemplo, el tema, por ejemplo, de fabricación de vacunas, que hoy es muy sensible para la sociedad. Pero ¿qué encontramos dentro de la aplicación de ese método Ipler simplemente como punto de referencia frente al artículo? Encontramos en primer lugar el hecho de inspeccionar en términos de que la economía de la información digital permite entonces atender necesidades de las organizaciones y de las personas, que ese uso intensivo de tecnología de la cuarta revolución industrial facilita entonces a través de la Internet y la web el acceso a información sobre bienes y servicios dentro de un mercado y una economía. La atención de las diferentes necesidades de los consumidores es lo que persigue. Pero nos podríamos igualmente preguntar y entrar a predecir si existe algún tipo de riesgo que sea reemplazando, por ejemplo, la gran agregado tecnológico a los trabajadores, aquellos que tenían un perfil de trabajo o carga física, y en efecto es así. Es como la aplicación de ese Internet, la Big Data, incluso la robotización como una expresión un poco más evolucionada de lo que empezó haciendo la informatización, la terotecnología. Hoy en día estas aplicaciones entran a suplir trabajos que normalmente desarrollaba la fuerza de trabajo. Y eso implica entonces variar, digámoslo así, la formación, los perfiles, las competencias de las personas más hacia trabajos de carácter mental o combinados con actividad física. La economía en su conjunto entonces deberá absorber toda esa gran masa o fuerza de trabajo en otro tipo de actividades. Es decir, pasar de una función estrictamente de economía primaria extractiva, por ejemplo, y intensificar mucho más la economía desde el punto de vista de actividades terciarias de prestación de servicios. Entonces, claro, se pueden ver afectadas también las actividades secundarias en términos de la industria, porque la industria en gran medida se va a ver suplida, digámoslo así, por el hecho de la mecatrónica, de la tecnología aplicada, digámoslo así, en la informatización, la robotización. Un ejemplo muy patético, muy claro, es el ejemplo de los drones, a manera de ejemplo, la cantidad de tecnología por el control de cámaras, los lectores en general, no solamente sobre productos, sino personas que hacen no solamente ambientes de trabajo inteligentes, ambientes domésticos inteligentes, sino también se ya ha llegado a hablar de ciudades inteligentes. Igualmente entramos a valorar que la información digital entonces sí aporta insumos importantes para el consumo y el bienestar de la población. Esto pues ofrece igualmente grandes oportunidades a las personas para acceder a bienes, servicios y eventualmente, ¿por qué no?, a nuevas plazas de trabajo. Podemos expresar igualmente que la logística de abastecimiento se puede ver mejorada precisamente con la optimización, digamos, de los medios de transporte y cada vez medios de transporte que buscan también ser más compatibles con el medio ambiente. Facilitará entonces toda esta información dispuesta en línea, la compra, las transacciones digitales,
los alistamientos, transportes y entregas al consumidor final de los diferentes productos. Frente a la consolidación de esta economía de la atención o de información digital, hará pues mucho más óptimo todos los procesos comerciales de trabajo y de bienestar para la totalidad, digámoslo así, de las personas que pueden tener conectividad. Ahí entra pues un factor a preocupar, porque pues indudablemente todavía en el mundo hay sociedades que no se han conectado en lo global en cuanto a que aún tienen deficiencias en cuanto a capacidades e infraestructuras tecnológicas de la Internet, de la cobertura, de la conectividad, la calidad no solamente de la conectividad en cuanto a redes, señales, emisiones, sino también en cuanto a los equipos, digámoslo así, directamente en hardware o aplicaciones de software. Y esto implica pues un esfuerzo a nivel de todos los países del mundo para poder estar articulados. El artículo pues entonces se fundamenta en las leyes económicas y básicamente hace manifiesto la expansión del ciberespacio, la web y la internet, como ha demostrado superar esos muros físicos o barreras donde las organizaciones pueden enfocarse a suplir las necesidades de desarrollo. Igualmente, pues así lo harán los estados en la medida en que planifiquen convenientemente sus diferentes actividades. Que hay un cambio en la fuerza de trabajo, pero pues esto también tendrá que ser absorbido por la misma economía. De igual forma, el actual cambio a esta economía digital o de la industria 4.0 también pues trae la mejor atención. Significa que aún se debe utilizar dinero, pero pasaríamos de un dinero entre comillas, del dinero físico al dinero plástico digital y a la tendencia hacia la criptomoneda, eh, en términos de poder no solamente hacer adquisiciones, sino eventualmente hacer inversiones a nivel global. Ese es un tema que todavía toma su tiempo. Las conveniencias, sí o no, pues tiene desde luego varios puntos de vista, pero digamos que la tendencia es lo que se está presentando en este momento. Si quiere decir que hacia una siguiente década será mucho más rápido y continuo el aumento de personas que estarán conectadas y que suplirán necesidades o serán atendidas a través de estas redes, pero también llamarán atención a través de estas redes, especialmente redes sociales, donde podrán tener fácilmente, digamos, la visualización por parte de muchas personas del mundo que podrán casi que en tiempo real poder estar apreciando si la persona quiere dirigirse a un número plural de personas. Esto significa también que se rompen un poco las barreras en términos de que hay unos canales más expeditos para poder hacer ese tipo de emisiones, sino casi que cualquier agente económico o cualquier persona puede hacerlo libremente dentro de estos canales de la tecnología. A través de esta tecnología digital de innovación y creatividad, se mejoran entonces actividades de marketing, aspectos comerciales y aspectos de adquisición de bienes y servicios. El consumidor en línea igualmente tendrá un gran menú, información dispuesta para tomar decisiones de adquisición y encontrar los mejores canales de recibo. Esto significará también explorar nuevos portales de trabajo para asignar mejores plazas de trabajo. En últimas, la economía de la información digital y de la atención pues permitirá entonces acceder a bienes y servicios digitales de diferentes ámbitos que facilitan, optimizan, hacen mucho más eficiente su interacción en el contexto no solamente doméstico, sino laboral y a nivel social o en cualquier otro tipo de actividad de interés para el grueso de las personas. Volviendo entonces a nuestro documento de referencia, esta es una síntesis en específico en la cual pues hay que reconocer que es una tendencia y donde pues básicamente la humanidad pues ha tenido que emigrar y hacer este tránsito hacia la economía, en particular con énfasis a la disposición de información, acceso al conocimiento dentro de esa gran Big Data, y que a nivel digital pueda no solamente interactuar, sino poder recibir respuestas, ser atendido o eventualmente ser visible o lograr la atención de otros. Muchas gracias por la atención.